para mí una clave de su discurso. Cuando usted ha apelado, hay que esperar a las municipales y verlas como un plebiscito y un proyecto de país. O sea, que vamos a tener un año hasta las municipales con estos señores aquí, con leña, con confrontación, con conflicto, con procés, hasta las próximas municipales. Usted, perdóname que se lo diga, no ha venido aquí a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR. ¿Ha venido usted a dirigir aquí un CDR? Pero humillar, vejar y menospreciar a los catalanes que nos sentimos españoles aquí sale gratis, señoras y señores, sale gratis. Y humillar al resto de españoles aquí sale gratis. Y es una auténtica vergüenza. Y me duele en el alma que este señor pueda estar aquí hoy para ser investido presidente. De todas formas, una cosa clara es que se les ha caído la careta definitivamente. Al nacionalismo ya se le ha caído la careta. Ya sabemos lo que quieren, lo que son, lo que representan y el concepto que tienen de Cataluña, el concepto que tienen de nosotros. En el discurso que ha hecho hoy, señor Torra, yo le he escuchado muy atentamente. Como verá usted, yo no traigo el discurso escrito y leído. Me adapto a lo que usted haya dicho. Yo pensaba que después de decir estas cosas, hoy iba a intentar modular un poco. Iba a intentar disimular, iba a intentar tender una mano, iba a intentar compensar. Pero es que usted nos ha sorprendido a peor. Usted representa más leña al fuego. Además dice prioridades. Otro nuevo chiringuito, atenciones, las arcas de la Generalitat, que se preparen. Un comisionado para investigar el 155. Para investigar el 3% no, que eso es de Pujol y eso mejor lo dejamos aparte. No, hombre. L'independentisme renuncia ja a tot això? És aquest el vostre candidat de veritat? De veritat que tots i cadascun dels que sou aquí al Parlament amb els partits independentistes considereu que el senyor Torra és un bon candidat? Jo veig algunes cares que no sé si pensar que sí o que no, Però no hi haurà una nova etapa sense reconèixer que el procés ha estat un fracàs, que el procés no va enlloc, que ha trencat la societat catalana i que s'ha de respectar a tots i totes els catalans i les catalanes. I s'ha de respectar a la gent independentista. Vostès han il·lusionat a la gent independentista i no els donaran una república catalana. Haurien de ser els primers en reconèixer als seus votants que tot això ha estat una farsa i que no va enlloc.